Y bueno, bienvenidos, buenas tardes. Esta es la segunda edición de 5 pasos para ganar más a través de la innovación. Eh, Ahora vamos con el segundo paso, precisamente, profundizar. Vamos a revisar todos los 5 pasos, pero vamos a hablar un poquito más de este paso segundo. Mi nombre es Guillermo Gra. Soy representante de México en el Comité Técnico Internacional, creador de la norma ISO 56000. También soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional, CTNN 10, en México. He sido presidente del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación y mi función es integrar las actividades de las organizaciones. Esta clasificación, estrategia, innovación y operación, concepto resulta ser un poco no tan obvia, no tan intuitiva como lo hacemos, y también resulta ser muy útil para el caso de generar, administrar. Mi especialidad es en estrategia y en administración de la tecnología, que era como le llamábamos en el siglo pasado, literalmente, a la generación de la innovación, gestión de la tecnología, como el Premio Nacional de Gestión de Tecnología, que es finalmente esa reflexión sobre lo que hacemos. Bueno, en esta ocasión tenemos pues esta cuestión de usarlo rápido, de usarlo certeramente, la innovación, y finalmente el objetivo es ganar más. Ganar más significa que la proporción entre ingresos y egresos va a ser mejor o más favorable de lo que sería la innovación. Y vamos a hablar de esta ruta. Los 5 pasos que estamos poniendo es, primero, descubre formas de potenciar tus ingresos. ¿Cuántas formas tienes de hacer innovación? Una de las formas en que reconoces a una empresa cuando está en un nivel de sistematización de la innovación es cuando tu área de innovación cubre más de un tipo de innovación. Cuando las empresas no han logrado eso, en realidad lo que tenemos como área de innovación es un área de nuevos productos en un piso más arriba con una oficina más grande, o tenemos también un área de marketing digital, un piso más elevado. Bueno, está bien, es innovación, pero el siguiente paso es descubrir que la organización, todas las organizaciones, en tanto sean susceptibles de aprendizaje, van a también ser susceptibles, no de una, sino de varias formas de generar ingresos. El siguiente, que está muy relacionado, pero que es diferente, es enfocar tu innovación a generar ingresos. ¿Qué significa enfocar? De entrada, determinar si el éxito o el fracaso de un proyecto de innovación está alineado al valor de la empresa. Y eso también no ha sido un elemento común en las organizaciones. A veces acostumbramos a que el éxito de un proyecto de innovación estaba determinado por bajar fondos gubernamentales, por lograr una invención. Y no, finalmente los elementos que determinan el éxito o fracaso es la rentabilidad organizacional. El día de hoy vamos a profundizar justamente en ese enfoque de la organización. El siguiente paso es mejores. Hay que ser innovadores, hay que ser creadores, pero no vamos a crear el hilo negro. Vamos a aprovechar las experiencias que tenemos de paneles de expertos como el Comité Técnico Internacional 279, que somos, soy parte de él, los que generamos la norma ISO 56000 con miembros en 48 países y invitados.
Es decir, gente de 50 países. No son solamente personas de Estados Unidos o de Europa, de los países de primer mundo. Hay pues de todos los mundos y de todos los colores, y eso nos permite poder aprender, poder generar una perspectiva de innovación. El cuarto es, haz una estrategia ganadora de la innovación. ¿Qué significa? Que no vas a hacer innovación una vez, sino vas a hacer innovación muchas veces, pero no solamente la vas a hacer muchas veces, sino que tiene que haber un enlace entre todas las veces que lo haces. Tiene que haber una forma para crear economía de escala en tus proyectos de innovación y una sinergia en la generación de tus activos intelectuales. Y la última es evalúa, analiza y evoluciona con la norma. Para aprender a ver los fenómenos del mundo de esta manera. A ver, ¿qué pasa aquí? Los resultados pueden modificarse y mejorarse sustancialmente. Regístrate a la conferencia que impartiremos Daniel Anel y un servidor Jorge Acuña. Ahí como que algo pasó con mi... Un segundo, ahí está. Bueno, mi colega Jorge Acuña estaba viendo, se metió en la página del internet. Evalúa, analiza y evoluciona con la norma ISO 56000, que significa que la innovación no es algo que se tiene y ya. La innovación es una capacidad que se va desarrollando. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Nunca se acaba de tener la innovación como un sistema, sino tiene que ser precisamente innovación en la innovación. Cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos aquí en el chat o estamos en la serie de preguntas, por favor. Si vamos bien, continuamos. La idea, hemos tenido algunas charlas donde platicamos que innovación no es creatividad. Y precisamente lo que hacemos la gente que nos dedicamos a la innovación, lo que hacemos en BPI es estructurar tu creatividad, darle forma, darle diseño organizacional, darle indicadores, darle realidad a las ideas para que pasen de ser una buena idea a ser algo real y tangible. Nuestra forma es estructurar tu creatividad para que innoves en todas las áreas de tu organización. Y eso es ahora, precisamente, no hasta que acabe la pandemia, sino es en el momento de esta crisis donde es el mejor momento de innovar. Lo primero que hemos platicado es comprendamos la innovación. ¿Y qué es la organización? Bueno, depende de quién la analiza, lo hemos platicado en algunas ocasiones, pero nosotros nos concentramos en dos perspectivas. Una perspectiva de actividades, que hablamos de procesos, proyectos, y todo se dice alrededor de las actividades. Las personas, los activos, las mediciones, la estrategia, la innovación, el intercambio comercial. Ese es lo que hemos estado en nuestros diálogos de la organización, están centrados en esta perspectiva. Y, sin quitarle importancia, un conjunto de transacciones económicas. Por ahí nos decía Jorge Luis Borges, cuando hablamos de un sistema, significa supeditar todos los elementos del universo a uno de ellos. Con un ejemplo, todo se supedita a las actividades y lo demás se dice de las actividades. En las transacciones económicas, igual, toda la organización, todo se supedita a un derecho y obligación económica. ¿Sí? Y todo lo demás se dice de ella. Una compra, una venta, una depreciación, un pago, todo se dice en términos de transacciones económicas. Eso es una perspectiva de fondo del análisis contable y financiero de las organizaciones. Tomemos en cuenta que por lo que a veces pues vemos que no se entiende, pues es porque no comparten una perspectiva
y los contadores pues van a ver el mundo en términos de derechos y obligaciones. Si quieren un ejemplo, vean cómo calcula un inventario promedio un contador. ¿Cómo lo hace? Inventario al inicio del mes, en términos monetarios, más inventario al final del mes, entre 2. Ya está, eso es el inventario promedio. Un matemático puro diría, bueno, eso está bien, pero ¿qué pasa si en el medio del mes inflaste el inventario y después lo redujiste? Pues los vendedores o los almacenistas luego saben esto y así bajan los promedios, pero en realidad no los bajan, sino que aprovechan que el sistema contable solamente ve todo en términos de derechos y obligaciones. Por eso hay que combinarlo con un sistema de actividades. Y el sistema de flujo de efectivo, que es todo lo que corresponde al agente de presupuesto. Los tres son necesarios. No hay uno bueno, no hay uno malo. Lo importante es saber en qué perspectiva estamos, saber qué perspectiva utilizamos. Porque, bueno, el ser humano, desde los tiempos de Aristóteles, es proclive, necesita entender el mundo. Y para entender el mundo, crea sus propias perspectivas. Cuando crea las perspectivas, sabe cuál es el centro, de qué se habla y qué gira alrededor de lo que se habla y cuál es la finalidad de lo que se habla. Y bueno, esto lo aplica para la vida, para las personas, para mis actividades personales, por supuesto también para las organizaciones. Pero no es posible que en una organización sea diferente la perspectiva del director general, del director de finanzas, del director de recursos humanos, del director de operaciones, ¿no? Y que no la compartan. Que el director de operaciones vea las actividades, el de finanzas vea los derechos y obligaciones, el director general vea solamente las utilidades. Lo que hacemos precisamente, en lo que nos hemos estado especializando, es crear una perspectiva que sea uniforme a todos los niveles directivos y de vicepresidencia. Y esta es la arquitectura central, Customer Oriented Master Architecture. Esta arquitectura central nos permite que el director general hable el mismo lenguaje que el director de operaciones, que el director de recursos humanos, que el director de infraestructura, que el director de efectividad institucional, que el director de innovación, y que partan de una organización vista con los mismos lentes. Claro, en algún momento, a nivel de detalle, cada quien tendrá sus propias técnicas y está bien. Y debe de ser, el de recursos humanos tendrá sus propias técnicas, pero todos tienen un mismo paraguas. Eso es una arquitectura central. Y nosotros en esta arquitectura comprendemos a la organización como un conjunto de actividades. Se enlaza con la perspectiva financiera por la finalidad. Y esto es lo que les decía en la lámina de presentación. Esto es lo que profesionalmente estudio. 3 tipos de operaciones en las cuales clasifico todas las actividades habidas y por haber de toda organización pública, privada, de cualquier tamaño, se va a dividir en estas 3 actividades: operación, evolución y dirección. Estas 3 tipos de actividades son diferentes porque es diferente su finalidad, es diferente su medición, es diferente su arquitectura, es diferente lo que queremos aprender de ella. Y vamos a imaginarnos como puede aplicarse el modelo como cualquier actividad en la cual estamos sujetos a una especialización. Un corredor, por ejemplo, una empresa, un pianista. La operación es lo que hacemos repetitivamente que está sujeto a una evolución. El pianista, pues la ejecución, un escritor, escribir cosas. El corredor, pues finalmente entrenar, que alguna vez quiere correr un ultramaratón
Ahorita México pues ha tenido un papel destacado en un ultramaratón, pero de días. Y todo lo que haga se tiene que ver reflejado en el aprendizaje de esta operación. Esta operación lo que tiene son capacidades. El corredor tendrá la capacidad de cubrir cierto tipo de carreras, distancia, fondo, ultra distancia, fondo es lo mismo, distancia o fondo, o velocidad, ultramaratones, trail, tiene su capacidad, tanto en el tipo de cosas como en su alcance. Igual una organización va a tener su especialidad en generación de ingresos, en finalidad social, en una organización social, en finalidad de gobierno, y va a tener también su escala, va a ser pequeña, mediana, grande, va a tener sus ligas en las cuales juega. Pero independientemente de qué ligas juegue, va a tener una evolución. Y todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, tiene que verse en la modificación de capacidades de esa operación. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido la innovación por la innovación misma, ni la dirección por la dirección misma. Entonces, tenemos que hablar del mismo mundo y el mundo de las capacidades está aquí. El siguiente es evolución. Y pongo evolución porque incluye innovación. Cualquier cosa que cambie, precisamente que cambie. Aquí fíjense que me equivoqué, las flechas van en el otro sentido. Voy a pedir que me ayuden a corregir eso en un futuro. Las flechas van de la evolución, va a cambiar las actividades de operación. Imagínense esta flecha al revés. Y la característica de una actividad va a ser de evolución en tanto su finalidad sea modificar otras actividades. Y eso hace que se mida diferente. Eso vamos a platicar. Eso hace que su medición sea diferente a la medición de operación. Eso hace, además, que su misma evolución va a ser diferente. Ya no nos interesa la destreza con la que se ejecuta, como en el caso de la operación. Ya nos interesa la destreza con la pertinencia y la asertividad con la que cambia lo que tiene que cambiar. Eso implica indicadores diferentes, sistemas diferentes. Entonces, no confundir un sistema de aquí con un sistema de aquí. Y el siguiente es el sistema de dirección. La dirección no tiene sentido hablar de la dirección si no tenemos una evolución donde se impacte, una evolución donde cambie. En realidad, la flecha debe ser así y debe ser así. Y esta flecha no es directa, sino más bien lo que pasa es que no puede haber una dirección si no hablamos de que hay una conciencia de la operación. ¿Qué significa esto? Que sepamos en qué lugar estamos, que sepamos qué capacidad tenemos. Eso es lo que nos importa. No se lograron cambiar las flechas, bueno, no importa. La operación nutre a la dirección porque no puedo hacer un sueño de cambiar la organización, cambiar las capacidades a un lugar donde no sea posible. Sería como querer correr un maratón en 2 semanas. Eso no va a ser posible. Cada una de estos 3 tipos de actividades va a tener su nivel de madurez y ese nivel de madurez va a estar dictado por sus componentes. Por supuesto, la ejecución. Va a haber procesos en la operación, va a haber procesos en la dirección, va a haber procesos en la evolución. Pero también la medición, y como les decía, es diferente la medición de cada uno de estos. Y por supuesto, la arquitectura. Hay arquitecturas dentro de la evolución, dentro de la operación, dentro de la dirección y más adentro. Por ejemplo, dentro de la operación, si hablamos del proceso de administración de las capacidades del personal, la arquitectura más evidente es un organigrama, un manual de organización. Esa es una arquitectura para
las capacidades. También los niveles de riesgo y los riesgos implicados por lo que no hacemos y la pertinencia estratégica. Es que lo que hacemos, qué tanto corresponde a lo que queremos hacer. La composición de estos elementos nos da el nivel de madurez que logramos en la organización. Bueno, repasemos un poco qué significa la evolución desde esta perspectiva. ¿Qué significa? Bueno, que había una forma de hacer las cosas y que gracias a un proyecto hay una forma nueva de hacer las cosas. Esto tiene de fondo que la innovación es siempre un proyecto y que su finalidad es cambiar la forma de hacer las cosas. Aquí veamos innovación o evolución. Y vamos a cambiar, va a haber un antes y va a haber un después, ¿verdad? Estos son los cambios que hacen una innovación. Cuando hablamos de mejora, no hay un cambio en la técnica, sino que hacemos lo mismo y lo refinamos. Cuando hablamos de los cambios que hacen una adecuación, también no estamos hablando de un cambio en la técnica. Innovación, evolución nos habla de que vamos a hacer las cosas diferentes y, claro, que esto tenga un impacto en la forma de hacer las cosas. Y el impacto se ve en el resultado global. ¿Cuántos beneficios o ingresos tuve? ¿Y cuántos recursos tuve? Entonces, si esto es innovación, la finalidad de un proyecto de innovación es única y exclusivamente esta. No es una certificación ISO 56000, no es obtener un fondo de algún gobierno, no lo es. Y es única y exclusivamente esto. Quizá uno de los errores con los que se genera este cambio de enfoque es que precisamente las convocatorias y el seguimiento no estaban muy encasillados a que tuviéramos esta visión de una innovación rentable. ¿Es su organización susceptible de hacer innovación? En tanto pueda cambiar la forma de hacer las cosas, conozca su finalidad y sepa distinguir un estado de otro, si es mejor, peor o igual, es susceptible de hacer innovación. ¿Sí? Comentábamos que incluso hicimos una clasificación sobre los tipos de innovación. Los tipos de innovación pueden ser enfocados en generar más ingresos de acuerdo a su finalidad. Reducir la utilización de recursos o incluso hacerla más amigable con el medio. Incrementar su utilidad financiera. Fíjense cómo estas son variables de la lámina anterior, que son beneficios entre recursos. Estos son enfocadas a la finalidad. Y justamente a estas 5 posibilidades es a donde tenemos que llevar la orientación de cualquier proyecto de innovación. Eso es lo que se refiere nuestro segundo paso, llevar hacia acá esa innovación. Como podemos ver, es tan sencillo como decir lo que se obtiene, la inversión en lo que se obtiene. Entonces, nuestros indicadores de un proyecto de innovación deben de estar hacia acá. Y también lo que determine el éxito o el fracaso de un proyecto de innovación. Hay otros tipos de clasificaciones de innovación, que es más por lo que hago, cómo lo hago, y están bien. Hablamos de innovación de producto, de innovación de proceso, de una innovación tecnológica, de atracción tecnológica, de ecuación, etc. Y podemos hablar de 3 dimensiones de la innovación, donde una innovación pues va a estar alta tecnología, baja tecnología, su finalidad es incrementar los ingresos o reducir los costos, sus implantaciones de proceso, de producto, de mercadotecnia, etc. Muy bien, esto está muy bien, pero nosotros, bueno, ¿para qué nos sirven estas 3 dimensiones? Si queremos enfocar nuestros proyectos de innovación, tenemos que llevarlos hacia la parte de finalidad.
Es decir, no vamos a pasar un proyecto si no tiene una finalidad clara de acuerdo a la estrategia de la organización. Si queremos nosotros también seleccionar la pertinencia que va a tener el proyecto, la adecuación a las capacidades que tenemos que hacer un diagnóstico inicial, donde evaluamos pues, las condiciones del mercado, para ver qué tan dispuesto está el mercado, y evaluamos las capacidades tecnológicas. ¿Sí? No se trata de decir voy a hacer la innovación que va a generar ingresos, pero que al final de cuentas no sea realizable. Al final del día, además de que la creatividad se usa para la generación de diferentes ideas de innovación, al final del día también la creatividad se tiene que utilizar para generar alternativas de proyectos de innovación y evaluarlas. Un proceso creativo tiene mucho que ver en esto y es que a partir de las condiciones actuales yo genere alternativas que me permitan darle solución a mi trayectoria de innovación para uno proyecto de innovación o para una cartera de proyectos de innovación. Entonces, ¿cómo se alinean los procesos a la generación de valor? Segundo paso. Bueno, recordemos esto de unas láminas anteriores. Si esto es la innovación desde nuestra perspectiva, entonces desde aquí partiremos para alinear la generación de valor de esta perspectiva. Y entonces, pues está fácil. Si las cosas se hacían de la forma 1, ahora se van a hacer de la forma 2 después de la ejecución de un proyecto. Entonces, vamos a separar dos cosas. La organización, las actividades operativas, del círculo que decía las actividades operativas. Antes, la organización producía ganancias de la forma 1. Después, la organización produce ganancias de la forma 2. En medio, hay ciertos impactos por la ejecución del proyecto. Ciertos impactos que pueden ser riesgos, pueden ser consumos adicionales, pueden ser consumos menores, pero son impactos en la organización. Y vamos a separarlo del mundo de proyecto. El proyecto, antes de realizarse, sí tiene actividades, sí tiene presupuesto, sí tiene una exploración. Y eso consume recursos. Entonces tenemos que considerar que antes de realizar el proyecto, yo lo planeé, yo lo generé, yo lo hice de alguna forma. Y entonces eso, pues lo tengo que medir. Tengo que medir todo lo relacionado a la generación del proyecto de innovación. Por supuesto, lo que coincidimos todo el mundo, tienes que medir la ejecución del proyecto, la coordinación en la ejecución del proyecto y después, pues medir los cierres de proyecto, extinciones, multas, etcétera, lo que te pudiera llevar. Bueno, utilizando la misma racional, como es una actividad con una finalidad clara, pues hay de dos sopas, ¿verdad? Lo que recibimos y lo que consumimos. De ahí no pasamos. Las actividades tienen la característica de que utilizan recursos, entonces pues es lo que recibimos como beneficio y lo que consumimos. En la organización, en un sentido amplio, podemos verlo en el estado de pérdidas y ganancias. La organización, si hacía las cosas de una forma, entonces va a tener su estado de pérdidas y ganancias, ingresos, menos costo de ventas, menos gasto de operación, menos o más ganancia financiera, menos dividendos, nos llega la utilidad. Si se cambió la forma de hacer de las cosas y hubo un impacto en la razón de ser, que es donde se enlaza la perspectiva financiera con la perspectiva de actividades, entonces, de capacidades, perdón, vamos a tener ingresos en la forma 2, costo de ventas en la forma 2, gasto de operación, ganancia financiera en la forma 2. Claro, tal vez no cambie todo, no importa,
Pero finalmente, allí está el impacto de un proyecto de innovación. Y el proyecto mismo, en el renglón de abajo, pues va a tener, como dice acá, beneficios y consumos. En el primer cuadro no hay beneficios, usualmente no hay beneficios. Puede haber alianzas, puede haber algún beneficio, y si los hay, pues lo ponemos. Pero si hay consumo, si hay consumos de recursos. Cuando generas un proyecto de innovación, hiciste pruebas de ingeniería, hiciste vigilancia, hiciste diseño. Si estás usando 56002, la administración de ideas va precisamente acá, porque las ideas no son un proyecto, entonces van acá, pero generan un proyecto. En la realización del proyecto, pues hay beneficios y hay consumo, y después hay beneficios y hay consumos. Entonces, a diferencia de las actividades de operación, acá tenemos seis cuadrantes en los que hay que tener la mira, 6 tipos de medidas que hay que tener para desarrollar indicadores de innovación. Si no tengo estos 6, no la voy a hacer. Ahora, en cada fase vamos a hablar de beneficios, y los beneficios pueden ser ingresos por ventas, o ahorro por costos, como platicábamos, pero también no se nos olvide considerar activos tangibles, activos intangibles, ¿sí? Que desde el acervo intelectual e incluso la experiencia del equipo, en que el equipo se está haciendo bueno. Y los consumos del proyecto, claro, lo ideal es llevar todo dinero, pero también los consumos de personal, recursos materiales, incluyendo tiempo, infraestructura, ¿sí? Entonces, pues bueno, todo es tan fácil, casi, como pues, pensar en beneficios y consumo, pero aquí dice del proyecto. Entonces, ¿cómo lo relacionamos a la lámina anterior? Bueno, así, sencillamente. En la organización, antes, pues hay un punto de partida, el punto cero. Se hacen algunas cosas. En cada cuadrito vamos a poner beneficios y consumo. En el tercer cuadro va a haber beneficios, consecuencia del proyecto operando inicialmente. Y después podremos medir el proyecto ya operando en la operación. Aquí va a haber un cambio. Lo único que hay que hacer, que ese es un cambio de perspectiva, es relacionar los beneficios a la ejecución. Es decir, acuérdense que la empresa, por lo regular, no solamente vende un producto, no solamente obtiene beneficios por la línea del que es el producto de innovación, sino que además tiene otros productos. Entonces hay que justamente encontrar una diferencia entre el punto cero y el punto de después y una relación con la ejecución del proyecto. Y entonces aquí la parte que sí somos familiares es los consumos del proyecto, los beneficios y los consumos del proyecto. Estos son los indicadores de la ejecución de un proyecto. Entonces, el proyecto debe tener estos 3 tipos de indicadores. Los que nos indican el desarrollo del proyecto, los que nos indican el cambio en la realización, la razón de ser de la organización, y aquellos que nos indican que se relacionan los primeros con los segundos. Si no, no estamos hablando de una medición confiable. Ahora, con eso ya tenemos los proyectos enfocados a la generación de valor. Bueno, no, depende de qué quieras hacer con ello. Si lo que quieres es enfocar el proyecto, aquí lo dividimos en 3. Para la operación, pues sí, vamos a hacer esta relación que les digo, el cambio del impacto, la ejecución del proyecto y la relación. Pero hay varios usos que se le da a la medición. Uno de ellos es seleccionar. ¿Cómo voy a yo
comparar entre 2 o más proyectos de innovación que potencialmente puedo realizar. Bueno, pues proyectando sus beneficios. Esto se logra a través de un plan de negocio o plan de inversión. Y ya que lo logré, ¿cómo cierro un proyecto? Bueno, pues justamente viendo qué tanto se pareció lo que pasó a lo que pensé que iba a pasar. La medición de los proyectos va a tener estas tres posibilidades, estas tres formas, estas tres intenciones de su medición, ya sea para seleccionar entre uno o varios proyectos, para operar la cartera de proyectos de innovación o para el aprendizaje. Fíjense nada más qué bonito, alguna vez usamos esto. ¿Cómo opera una cartera de proyectos de innovación? Bueno, tenemos en la parte de arriba, ¿no? Esta es para la operación de la cartera de proyectos, tenemos actividades de innovación. Por ejemplo, acá estamos representando un proyecto con una flecha. Pusimos que el tamaño de la flecha nos representa los recursos del proyecto. Este es un proyecto que consume menos recursos en relación a este. Este es un proyecto que consume menos recursos en relación a este, y así. Y después los proyectos tienen una duración en el tiempo y los ejes horizontales son las áreas de la organización. Ya no lo pusimos acá para efectos visuales. Una cartera de proyectos es una composición de múltiples proyectos en diferentes puntos en el tiempo. Imagínense, por ejemplo, el reporte que les entrega la casa de bolsa, si tienen inversiones en la casa de bolsa. Y si no, imagínense un reporte de casa de bolsa de la misma forma, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Bueno, resulta que no confundir la vida de un proyecto de innovación con la administración de una cartera. Ya sé que nos podemos imaginar si no tenemos un reporte de casa de bolsa. Platicaba el día de hoy en una universidad que administrar una cartera de proyectos de innovación lo podemos observar, comparar con los proyectos de innovación como un estudiante, ¿no? Para lograr una carrera va a necesitar tener una trayectoria durante su periodo estudiantil. Por ejemplo, un semestre, 2 semestres, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos. En el caso de los estudiantes, por lo regular son iguales, no cambia esto la perspectiva. Y cada estudiante va a administrar su estancia en la universidad. Cada estudiante va a pasar sus materias para aprobar el semestre 1 y poder acceder al semestre 2. Y si no accede, tal vez pueda regresar al semestre 1 o tenga que, pues, abortar el proyecto. Entonces, cada estudiante va a llevar la medición, incluso un director de programa va a fijarse, y es muy importante, en el desempeño de cada uno de los estudiantes. Esa administración existe, es necesaria, es la administración de cada proyecto, de cada estudiante. Pero es muy diferente, y esta es la parte que usualmente, incluso ISO 56000 es débil en conceptualizarla. ¿Qué pasa con la administración de la institución? En la administración de la institución, pues a ti te va a interesar saber cuántos estudiantes hay en el primer semestre, ¿verdad? Porque necesitas planear cuántos profesores vas a poner en el primer semestre. Simplificando, ¿no? Vamos a suponer que sea una sola clase el primer semestre. Bueno, ¿qué capacidad voy a tener? ¿Cuántos recursos voy a asignar a ese primer semestre? Un cajón de primer año, un cajón de primer semestre. ¿Y qué indicadores voy a tener ahí? Pues cuántos estudiantes hay, cuántos recursos están consumiendo, cómo está haciendo su avance en este slot, en esta caja. Pero fíjense cómo lo estamos viendo por semestres. Esa es la administración de la cartera de proyectos. Es un concepto muy importante y que cuesta mucho trabajo para la gente luego ver en la administración de proyectos, incluso el PMI.
no enfatiza tampoco en esto, como que se sale del marco. Decir, oye, ¿cuáles son los indicadores? Los indicadores de proyecto. En el grupo de trabajo en el que estoy, en el T079, la Administración de la Innovación, tampoco, y son unos pleitos, bueno, pues ya estamos viéndolo un poco mejor. No solamente por mí, varios estamos de acuerdo con esta perspectiva. Entonces, vamos a tener acá estos indicadores rojos de innovación. ¿Cuántos proyectos comenzaron? ¿Cuántos recursos estoy asignando a los proyectos que comenzaron, los que están en medio? Por ejemplo, en febrero tengo un proyecto en curso y que termina y un proyecto que comienza. En mayo tengo un proyecto de grandes recursos que comienza, tengo un proyecto que termina de medianos recursos. En junio tengo dos proyectos que ni comienzan ni terminan, sino que están ahí recorriéndose. Todos esos son indicadores de la parte de innovación. E indicadores de la parte de operación son lo que mencionamos. ¿Cómo está impactando esto rojo en lo azul? ¿Cómo está impactando? ¿Qué beneficios está teniendo? Si está teniendo beneficios en la operación y qué inversión de recursos estoy teniendo. ¿Sí? Entonces, perdón, esto se va a lo siguiente. Justamente en este módulo 2 es lo que vemos de cómo realizar estos indicadores para la cartera de proyectos de innovación. En otra de las formas donde aplicamos nuestro proyecto es en el plan de negocio. Y el plan de negocio es una presentación de algo para un público con el fin de vender una idea, invitar inversionistas y enrolar adeptos. ¿Qué significa esto de presentación? A mí me gusta usar esta definición que es más formal, es una narrativa que presenta un proyecto de organización a un aliado, inversionista, cliente o persona interesada. Y cada palabra de rojo es la que nos va a dar precisamente el significado. La narrativa es una historia congruente, es una historia con sentido, es una historia que se antoja leer, es una historia que invita al que lo lee a terminarlo, a concluir, a seguir esa historia. Presenta porque no se asume que tenga un conocimiento previo. El proyecto va a ser un conjunto de organizaciones que generarán un intercambio de valor o un cambio, si ese es un proyecto de organización. Claro, aquí si le cambiamos proyecto de organización por proyecto de innovación, va a ser un proyecto de innovación, un cambio en las organizaciones, en ambos funciona el plan de negocio y para el público. ¿Sí? Es contar la historia de algo que va a pasar en una empresa, un proyecto o un proyecto de innovación, es lo que les decía. El plan de negocio se realiza para una empresa u organización, para un proyecto cualquiera que este sea, o para un proyecto de innovación. Y esta narrativa, que va a tener una hilación de ideas, se compone de un elemento esencial. Y ese elemento esencial es el 1.2. Tenemos que convencer a nuestra audiencia por qué se trata de un buen negocio. Y aquí es justamente donde entra la tabla de un proyecto, no la tabla de la cartera de proyectos, la tabla de un proyecto. ¿Cuál es la proyección de los indicadores del proyecto? ¿Cuál va a ser el impacto y en qué momento va a llegar el impacto? ¿Cuáles son los costos y en qué momento van a llegar los costos? Este es el componente que convence del plan de negocio. Las otras dos partes son reafirmantes. Primero, pues, poner a nuestro interlocutor en el contexto de qué estamos hablando y después convencerlo de que yo soy el más indicado para hacerlo. Pero los indicadores van en esta parte de por qué es un buen negocio. Y después del plan de negocio, extendiendo los alcances del plan de negocio, es un plan de inversión. Y este plan de inversión ya lleva un respaldo documental. No solamente es la narrativa, sino tiene datos, proyecciones y fuentes, tiene
un respaldo sólido que nos dice un proyecto de negocio, un proyecto que le resulta de interés a nuestro interlocutor, a nuestro aliado. Y el aliado va a compartir costos, beneficios y riesgos. Bueno, pues aquí también va precisamente el contexto de los indicadores de un proyecto. Esto significa que pues en la vida real no solamente vamos a tener los indicadores que sean pertinentes a la organización, sino también vamos a tener los indicadores que sean pertinentes al patrocinador del proyecto. Pero estos indicadores se van a colocar o bien en la parte de proyecto o bien en la parte de organización. No es más complejo, simplemente es justificar con esto. Por ejemplo, si nos patrocina un gobierno, no necesariamente mexicano, por una innovación que resulte en la reducción de partículas contaminantes de nuestra organización, pues los indicadores que tal vez antes no medíamos sería la emisión de partículas contaminantes y pues lo agrego en la parte de operación y lo trato como un indicador de operación y seguramente de ahí para el futuro lo estaré midiendo. Entonces, los patrocinadores nos dan dinero para proyectos porque tienen beneficio para ellos, no solamente para nosotros. Ellos dan dinero porque estamos ayudándolos con su función. Aquí esto nos puede ampliar la base de indicadores. Algunos patrocinadores pues nos ayudan, nos orientan diciendo el tipo de indicadores que esperan de nuestros proyectos y es común que no siempre se nos ocurran, que no los hayamos tenido en mente, pero justamente pues hay que considerarlos, insisto, o son de beneficio o son de operación. Esto también es llevarlo porque finalmente pues va a ser una persona interesada en un proyecto. Y pues bueno, también veremos la parte, la parte 2, en el segundo, precisamente que el patrocinador de un proyecto va a estar buscando que yo sepa, que yo sepa de qué se trata el proyecto, que no es solamente una buena idea, que he investigado y que tengo un plan de negocio sobre ella. Y bueno, el patrocinador puede requerir que haya cambios en la extensión, incluso que le agregue elementos y yo tengo que tener la flexibilidad suficiente en el diseño de mi proyecto para calcular si hay un cambio de costos, hay un cambio de tiempo para realizar un cambio de propuesta, un va y ven de la propuesta. Al final del día, acuérdense que eran 3 puntos en la selección del proyecto, en la ejecución del proyecto y en el cierre del proyecto, los indicadores, el enfoque al valor del proyecto nos va a servir para determinar el éxito o el fracaso de un proyecto de innovación y las acciones que vamos a realizar al respecto. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, desde luego, el criterio de éxito o fracaso viene por los indicadores, pero también en la parte de beneficios del proyecto tenemos activos, activos que se generaron, ya sea la compra de una máquina, ya sea alguna especialización del personal, ya sea alguna licencia informática. Y entonces yo tengo que, son activos, al final de cuentas, necesito saber cómo se va a hacer, porque una vez que se detecta el éxito o el fracaso del proyecto, se va a extinguir el proyecto. Entonces hay que pasar los activos a algún lugar. Bueno, este es el cierre, esto es lo que les comentaba. Los proyectos se enfocan a la generación de valor en 3 dimensiones como conclusión. Para su selección, para su operación o para su aprendizaje. Y bueno, todo esto lo vemos en nuestro curso, los 5 pasos para ganar más a través de la innovación. Este lunes 2, 9 y 16 de noviembre podemos encontrar la información en el correo de contacto, taller interactivo, @competitividad, también está mi correo a sus órdenes. Esta es nuestra página de internet y estos son nuestros teléfonos.
Pues espero que les haya parecido útil, aplicable esta charla y adelante si gustan que hablemos de preguntas, respuestas, alguna intervención que tengamos por ahí. ¿Quién levanta la mano?